En la televisión hay cierta tendencia a los accidentes, a los tiroteos. Se convierte en una televisión violenta. Sí, sí. Es lo que se vende, me han Y dicho. eso es lo que vende, eso es lo que te iba a decir. Yo digo que el ser humano es de naturaleza morbosa y el morbo vende mucho. Imagínate que si vas a Netflix o a otras plataformas como Amazon Prime, etcétera, ¿cuántas series no hay ahora de asesinatos, de los asesinos en serie de la historia de Estados Unidos? Todos estos cantantes Pero tú ahora... como ser humano, ¿te gusta eso? Gracias por venir con Robert Santiago, donde las historias de latinos y sus experiencias se inspiran. Únete a los éxitos y la pasión de este show desde Miami. Bienvenidos a Gracias por venir con Robert Santiago. Hoy tengo la compañía de un joven colega de la televisión en Cuba. En estos momentos siguió esa trayectoria y se encuentra como escritor y productor de Telemundo 51. Conmigo, el remediano Carlos Ramos. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, Carlito. Qué bueno, chico. Estaba pensando hace rato, tú sabes, yo siempre tengo en mente a los remedianos. Así mismo, así mismo. Carlito, eres de una familia que en el capitalismo tuvo una buena posición. Recuerdo que en Remedios siempre se hablaba de Cecilio Cruz, tu bisabuelo. Háblame cómo influyó tu niñez, tu ambiente en la casa, a partir de esa situación en la que siempre se habló seguramente en la familia. Sí, sí, sí. Sí, imagínate que mi bisabuelo Cecilio fue para mí la figura paterna primera que tuve, porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era muy pequeño, y entonces vivíamos con mi bisabuelo. Y cuando yo empecé a hablar le decía papi. Y bueno, él fue, imagínate, una parte importantísima de mi vida. Él estuvo vivo hasta que yo cumplí 16 años, o sea, me crié con él y me inculcó toda la educación, los valores, los principios, pero también un poco heredé, ¿no?, esa frustración de una persona que luchó toda su vida para construir su pequeño imperio y un buen día le quitaron todo. ¿De qué vivía? Él era dueño de la tienda más grande, de la tienda de ropa más grande de Remedios, que se llamaba el London City, todavía existe. Y entonces, ni sé qué es ahora, si es tienda o... porque bueno, imagínate. No, eso todo cambió. Entonces tenía 30 casas también en el pueblo, casas muy grandes, que una de las casas de él ahora son 3 casas, fácilmente. Pero fíjate que él... todo eso lo construyó con trabajo duro, Sí, con trabajo duro, o sea, desde Sí, desde no 18 años, no heredó, lo él me construyó. contaba, exacto, desde 18 años me contaba que comenzó a trabajar y él fue empleado de esa tienda y luego la compró, pasó de ser empleado a ser el dueño. Entonces imagínate que tú hayas construido durante toda tu vida y te hayas esforzado y hayas trabajado de sol a sol para que de pronto un día te quiten todo. Le dejaron una sola casa, que era esa casa donde yo nací. Y entonces, bueno, yo heredé obviamente esa frustración, porque él todos los días del mundo hablaba de eso. Sin derecho ni más nada. Sin derecho a nada, sin tener a dónde reclamar ni nada. Él decía, él hacía la historia y él decía, yo estaba trabajando en la tienda como un día cualquiera. Y de pronto, bueno, la gente de Remedio no me dejarán mentir en que mi bisabuelo era una persona muy servicial y él me contaba que él le fió a todos los pobres de Remedio y siempre me decía, y ninguno me quedó a deber un kilo. O sea que fue una persona que si tú entrabas a la tienda, tú salías con algo. Si tú no tenías el dinero en ese momento, te decía, llévatelo, esta sábana te hace falta, llévatela, y cuando tú tengas el dinero tú me lo pagas o me lo vas pagando a plazo. Vivió no con esa puñalada toda la vida. Toda la vida, porque dice que él estaba trabajando y un buen día llegan 3 hombres, creo que eran, y entonces le dicen, ¿usted es Cecilio? Sí. Bueno, tenemos un problema. Y él, con esa voluntad de ayudar a todo el mundo, dice, pero ¿qué problema va a haber? No, pasen, a ver cómo los ayudo. Y que le dijeron, bueno, que el problema es que a partir de este momento, y entonces le enumeraron todos los departamentos de la tienda, tienda de ropa, ferretería, peletería, etcétera, ya no son de usted, pasa a ser de propiedad del Estado cubano, deme las llaves y váyase para su casa. Dios. Entonces toda la mercancía que tenía dentro de la tienda
que representaban muchísimo dinero, todo el dinero que tenía en la caja fuerte, que era mucho dinero, y en aquella época que el peso cubano estaba al mismo valor del dólar, todo eso tampoco se lo dejaron llevar, nada, él no se pudo llevar ni un pañuelo de su tienda. Oye, ¿y cómo se integró después a la sociedad, al CDR? ¿Todo eso lo tuvo que hacer? Fue muy triste porque él siempre, o sea, imagínate cómo tú vas a comulgar con un sistema que te despojó de todo, ¿no? Eso era imposible. Él me decía a mí todos los días del mundo también, yo nunca tomé, nunca fumé y nunca jugué gallo. Allá Fidel que se lo robó todo. Esas eran sus palabras que a mí vivió frustrado. No se me olvidan. Entonces él realmente no se integró, ni mi familia tampoco se integró nunca. Yo creo que todo el mundo en ese pueblito pequeño, independientemente del cariño que le tenían, sobre todo la figura de él, era un hombre muy querido en el pueblo, pero igual todo el mundo sabía que no éramos, tú sabes, adeptos de ese sistema, porque imposible serlo, ¿me entiendes? Imposible serlo. Y luego con los hijos de él, mi abuela y mi tío tuvieron cantidad de problemas a la hora de estudiar, de encontrar trabajo, porque les hicieron la vida imposible, la verdad. Y entonces él tuvo que trabajar de nuevo por un salario miserable en una tienda de ropa, no en esa que le quitaron, en otra, hasta que él lo jubilan. Y bueno, felizmente que una de sus hermanas vino para Estados Unidos mucho antes que el Mariel, vino para Estados Unidos, y entonces ella siempre lo ayudó, realmente no te puedo decir que él pasó hambre, ni necesidad, porque siempre desde aquí de Estados Unidos lo ayudaron. En el Mariel, esa hermana manda 2 barcos para mi familia. Pero ¿qué pasa? La esposa de mi tío dice, yo no me voy porque no puedo dejar a mis padres. Y eso fue una cadena que entonces mis bisabuelos dijeron, no nos vamos porque no vamos a dejarlo a él. Y así sucesivamente, esos 2 barcos me cuentan que no vino nadie de la familia, que vinieron llenos de lo que en Cuba les llamaron escoria, un término muy despectivo, horrible. Que después se convirtió en... Que ahora son los que allá quieren que vayan y que lleven los dólares, ¿no? Por supuesto. Tú eres una persona que desde muchachito tuviste en literatura, todo este mundo artístico. ¿Cómo te fuiste integrando tú a la sociedad? Porque llegaste a trabajar incluso en la televisión. Sí. Imagínate, yo sí nací ya mi mamá nació en la Revolución y yo, que soy como la 4ª generación, ¿no? de mi bisabuelo, nací en la Revolución. O sea, yo sabía toda la historia, pero yo no viví nada de eso. Yo nací y no me tocó de otra, ¿no? Tenía que integrarte. Tenía que integrarme, como todo el mundo. Exactamente. Y entonces, bueno, estudié en Cuba. Desde muy pequeño me gustó siempre la literatura. Y entonces me vinculé a los talleres literarios, que en Remedios tenemos muy buenos escritores. Y allí en la Casa de Cultura teníamos una asesora literaria que es maravillosa. Ella vive todavía, pero ya no trabaja, la quiero mucho. Yolanda Rodríguez Melillo. Sí, fue compañera mía, yo la quiero mucho. Exacto, la quiero mucho, una persona excepcional y además muy buena como profesora, ¿no? de literatura. Y entonces ahí comencé con ella a dar mis primeros pasos, ¿no? Y me aportó tanto. Luego, por supuesto, seguí estudiando con otros profesores en Santa Clara y en La Habana, porque me gané una beca que daban allá para estudiar en el Centro Onelio Jorge Cardoso. Y entonces fui para La Habana, tuve clases con Eduardo Eras León, que es uno de los narradores cubanos más importantes y un profesor maravilloso. ¿Crees que haber nacido en Remedio te alimentó toda esa parte espiritual y cultural que siempre tuvo? Estoy seguro que sí, porque tú sabes que ese pueblito de nosotros es como un pueblo mágico, ¿no? Que hay, y además le he dicho a varios amigos míos, ¿no? Que aunque es un pueblo de provincia, alejado de la capital y de muchas oportunidades, pero sí había un ambiente intelectual muy fuerte, cultural, al cual yo me pude, tú sabes, pegar y entonces absorber de ello, y también absorber, por supuesto, todo ese interés por el arte, por la literatura. ¿Y cómo llegas ya a lo que es la parte de escritura como tal y la televisión? ¿Cómo llegas ahí? Yo llego a la televisión porque iba a abrir el canal Centro Norte Televisión en Caibarien,
Y entonces hacen una convocatoria buscando locutores, presentadores de televisión. Y yo fui para allá, yo era un muchachito, y entonces muy atrevido fui para allá, recuerdo, y me hicieron la prueba y pasé. Y entonces tomé un curso de locución en Telecubanacán, donde también trabajé luego. Y nada, ahí empecé en la televisión y a la par en la radio, en Radio Peparien, que es también una emisora buenísima con profesionales excelentes que fueron también clave en mi formación en los medios. Y entonces a la par trabajé creo que desde que tengo 18 años, trabajo en radio y televisión. Es innegable que fue una base buena. Sí, una base muy buena. Yo creo que ya la educación se ha deteriorado como se ha deteriorado todo, pero cuando yo estudié había una educación excelente. Yo tuve, si te puedo decir, una de las cosas que me quedaron y que me llevo conmigo donde quiera que esté, fueron mis maestros, mis profesores. Claro. Desde primaria hasta la universidad y hasta la maestría, tuve profesores excelentes. Tú fuiste, como decía, uno de mis profesores. Tuve profesores maravillosos y luego cuando me integro a la vida profesional, también aprender de la mano de personas, ¿no?, con un talento tan grande, con una pasión por el mundo de la televisión y la radio tan grande. No quiero mencionar nombres para que nadie se me quede afuera, porque realmente te digo que todos los que de una manera u otra me dieron clases o fueron mis compañeros de trabajo han sido algo que gracias a eso soy lo que soy, ¿no?, y estoy donde estoy. Pero también seguramente tuviste momentos frustrantes, momentos que te chocó de alguna manera. Muchísimo. Errores, no sé. Bueno, muchísimo. Y también esa persecución que te decía que sufrieron mi abuela y mi tío, de algún modo me siguió a mí también. Y entonces me hicieron la vida imposible, sobre todo en secundaria, que imagínate, porque yo no era combativo, porque combativo quería decir ser chivato y echar para adelante a los otros muchachos, y porque no era esto, y entonces me privaron de muchas oportunidades también, siendo yo un buen alumno, pero no era lo que ellos llaman integral, ¿no? Porque obviamente yo no iba a ser esa persona, ese hombre nuevo, esa persona adoctrinada que ellos querían lograr en mí, nunca lo consiguieron, y eso me costó mucho. Perdí posiciones por mi modo de ser, por mi postura, que yo creo que mi postura siempre fue muy directa, ¿no? Yo no es que yo anduviera con un cartel diciendo estoy en contra de este sistema, pero la gente lo sabía a la larga, y como nunca trabajé en nada que fuera de política, o siempre me interesé en la televisión, en la radio y en la televisión por hacer programas culturales, donde yo, tú sabes, no me metiera a defender. Pero no tuviste censura, ¿no? Sí, tuve mucha censura. Es un ejemplo, por ejemplo. En televisión también tuve mucha censura estúpida. Por ejemplo, iba a hacer un programa, yo hacía un segmento cultural en un programa juvenil que era hablando de arte y de literatura, y en uno de esos programas iba a dedicarlo a una obra que es un clásico de la literatura que se llama El beso de la mujer araña, y eso fue censurado. Entonces, otras cosas, después en Cubovisión Internacional había un nivel de censura increíble, horrible. Entonces, guiones míos, muchas cosas no pudieron salir. Qué frustración, muchas cosas no pudieron salir. Te iba a decir otra historia. Audicioné porque nos vamos de Remedio y llegamos a La Habana. En el 2011 me fui para La Habana. Y entonces comienzo a estudiar en ELISA una maestría en dirección de cine, radio y televisión. A la par empiezo a trabajar en Radio Progreso, Radio Metropolitana, escribía para Cubovisión Internacional. Siempre con la parte cultural. Sí, siempre. Me vinculé, tú sabes, a la parte, a las emisoras y canales escribía para Radio Arte, que son dramatizados, Radio Cuentos, Radio Novela, todas esas cosas. Y entonces audicioné para trabajar como locutor en Radio Rebelde. Y no me aceptaron, y después cuando me entero del porque hay un filtro, eso sí es un filtro. Cuando me entero el porqué, era porque decían que la imagen mía, ¿no?, y la forma en que yo me vestía era muy capitalista. Entonces, así son las cosas allá, y ahora me imagino mucho peor. ¿Y cómo fue ya el proceso, pensamiento para emigrar? Ya tu mamá estaba aquí. Sí. Bueno, mira, igual te digo, desde niño
yo siempre soñaba con Estados Unidos. De hecho, hay un amigo del pueblo de nosotros que me veía en la calle y en la calle me decía, Carlito, ¿cuándo nos vamos para Yuma? Y yo siempre le decía, dale, vamos, en la calle. Entonces, imagínate, siempre había sido un sueño. Primero viene para acá un tío mío, el hermano de mi mamá, que se llama Carlos, igual que yo. Él se casa con una muchacha del pueblo de nosotros también, que su papá es preso político. Y entonces, a través de ese señor, ellos, tú sabes que los presos políticos le permitían venir a Estados Unidos. Entonces ellos hicieron todos los trámites y ellos son los primeros que vinieron. Ya ese tío mío lleva como 30 años en Estados Unidos. Entonces él reclamó a mi mamá. Yo estaba incluido en esa reclamación, pero había cumplido ya, tenía más de 21 años y entonces no me dejaron, porque ya no era menor de edad, no pude venir cuando vino mi mamá. Me quedé en Cuba prácticamente solo, salvo por mi familia por parte de padre, ¿no? Que allá tengo mi abuelita, la quiero mucho, mis tías. Pero, bueno, mi mamá me ha sido una falta tremenda, sin duda, ¿no? Entonces, desde que ella vino, todo en mí se activó en el modo de espera a la oportunidad de venir. Y yo llegué después, como 5 años después que ella. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación aquí? Mira, ese proceso yo creo que es muy difícil, ¿no? Para toda la persona que emigra. Y especialmente cuando ya uno lo hace, o sea, cuando no es un niño, porque ya yo tenía en Cuba una carrera, trabajaba en las cosas que realmente me apasionaban. Aquí tú tienes que llegar de cero. Aquí fue muy frustrante al principio porque yo decía, bueno, pero yo estudié tal cosa y tengo tal título. Y aquí casi todo el mundo me insinuaba que ese título yo podía cogerlo y descargarlo por la taza del baño porque con eso aquí no iba a hacer nada. Entonces es un proceso realmente muy duro que uno tiene que imponerse, ¿no? Yo digo, pero tienes que hacer lo que sea. A mí me tocó trabajar en Home Depot, trabajé para Home Depot 4 años, creo que lo hice muy bien, me querían muchísimo mis compañeros de trabajo, los clientes. Sí, en lo que fue. O sea, lo hice con mucha dignidad y eso me dio el pan de cada día, ¿no? O sea, no es nada que me arrepiento. Ahí aprendí mucho, mejoré mucho el inglés. Y aprendí a entender mucho cómo funciona esta sociedad, porque yo creo que trabajar en una tienda es una experiencia tremenda para entender un poco este sistema, en el sentido de qué es una tarjeta de crédito, tú sabes qué es las promociones que hay en días especiales, los descuentos, porque llegar a un sistema que es completamente diferente a lo que nosotros conocíamos, completamente diferente. Y entonces, tú sabes, a fuerza de empeño me fui integrando. Tú sabes también toda la parte de los papeles que hay que hacer. Es como yo decía que es como nacer de nuevo. Uno llega aquí y uno tiene que empezar todo de cero, como que estás recién nacido. Y tienes que gatear para luego caminar y para luego correr. La poesía yo sé que está dentro de ti. ¿Eso te fue ayudando también? Sí, sin dudas. Y todo ese proceso del que estamos hablando, de el cambio, el llegar a un país nuevo, está un poco recogido en este libro que se llama Casa que ya no es mía. Sí. Y es, o sea, es eso, ¿no? El dejar atrás tu casa, tu país, tu familia, tus amigos, esa sociedad en la que tú... Y luego también llegar a un contexto diferente y tratar de aclimatarte, de hacerte parte de esa sociedad, integrarte y también, en cierta medida, aportarle a esa sociedad, porque uno llega no a ser un parásito, sino también uno quiere aportar a la sociedad. ¿Cuántas cosas tiene ese libro de remedios? Tiene por supuesto mucho, de ti. Pero... sí, tiene mucho de mí, tiene mucho de remedios. Mira, el libro está dedicado a mi bisabuelo, Cecilio Cruz. A Cecilio, que hablamos. Comenzamos hablando de él y la dedicatoria dice a la memoria de Cecilio de la Cruz y su casa. Porque esta casa que ya no es mía, es esa, la única casa que a él le dejaron. Ahí fue donde yo nací. Entonces tiene muchísimo de remedios. Y luego también tiene una parte que está jugando, ¿no?, con el lugar a donde llegaste y esos intentos, todos esos intentos por colarse, por buscar tu espacio. Hay un poema que para mí es desgarrador, que se llama Autorretrato con Miami de fondo, que es contando, ¿no?, todos esos pasos, los lugares, los trabajos a los que apliqué y no me aceptaron, los lugares a donde no he podido ir o donde quisiera. Todo el transitar. Sí, todo.
Y también tiene un capítulo que se llama Regreso, ¿no? Que es como fantaseando con ese regreso al lugar que dejamos, pero que ya no va a ser el mismo. Como dice una canción de Sabina, el lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Porque tú fuiste feliz en un momento dado que ese momento no se va a repetir ya. Entonces está también ese trauma, ¿no? De que al volver eres un extraño en tu propia tierra, ¿no? Sí. Los niños, hay un poema que dice, los niños que están jugando por las calles donde tantas veces corrí, no me conocen, nunca serán mis amigos. O sea, ese contexto no será que era tan mío, ese pueblito que era tan mío, esas calles que yo anduve tantos días, pues ya me son ajenas, ¿no? Y ya no me reconocen tampoco. ¿De Home Depot pasaste a Telemundo? Bueno, después de Home Depot, déjame hacer la historia lo más rápido posible. Yo, cuando llego de Cuba, voy a vivir a Naples, que es donde están mis padres. Entonces, ahí es donde empieza en Home Depot. Pero después hice un traslado del Home Depot de Naples para Miami. Me mudé para Miami y un buen día, trabajando ahí en Home Depot precisamente, alguien que hoy en día es mi amigo, y tenemos un amigo remediano en común, él tiene una agencia del Case Management, que es como un trabajador social que ayuda a las personas mayores con los papeles, para aplicar a las ayudas del gobierno. Y él me propuso que si quería trabajar con él y me fui, estuve trabajando para esa agencia como poco más de un año hasta que me llamaron de Telemundo. Y entonces, ¿Y empezaste ahí en Telemundo? Y empecé en Telemundo 51. ¿En qué trabajo? ¿Cómo te fuiste desarrollando? Comencé como escritor de noticias y entonces ahí he ido creciendo y he comenzado a trabajar también como productor. Pero el productor de aquí no es el mismo productor de allá. Exacto, hay que explicar eso. Aquí un productor es lo que en Cuba se llama el director del programa. Sí. El productor es el que lleva todo, ¿no? El concepto del todo, lo que van a decir. La escaleta. La escaleta, lo que van a decir los presentadores, cómo se va a presentar la noticia, el orden de las noticias y todas esas cosas. O sea, el diseño de un show completo. Y no solo he trabajado en noticias, también he estado trabajando con Daisy Balmajó en su nuevo proyecto que se llama Conectados con Daisy, un show comunitario y artístico muy bonito. Que me hace... Carlos, pero he visto que has tenido hasta premios ya. Y sí, me gané un Emmy, precisamente con el show de Daisy, gané un Emmy, que fue una sorpresa tremenda, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir, no? ¿Cómo logras equilibrar el trabajo? Sabemos que es un trabajo que tú sabes es muy responsable con todos los proyectos que tienes, porque además he visto que estás haciendo videoclip. Sí, también desde Cuba yo trabajo también en la música, ¿no? Me dicen mis amigos músicos, poetas y locos. Y bueno, no tan músico porque yo realmente no soy ni cantante ni toco ningún instrumento, pero sí escribo canciones. Y entonces he dirigido también videoclips de amigos que han cantado esas canciones mías, he producido conciertos también. De hecho, muy pronto voy a estar, estoy trabajando en un concierto con el maestro José Luis Barba, que iré dejando toda la información en mis redes, que es un cantautor cubano tremendísimo. Y bueno, sí, la pregunta tuya es el trabajo en la televisión. Es un trabajo que me absorbe todo el tiempo, ¿no? Un trabajo de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Imagínate, para poder seguir con las otras cosas que me apasionan, como la literatura, los proyectos en la música, tengo que hacerlo, tú sabes, a deshora. A veces me acuesto tardísimo porque estoy escribiendo o estoy trabajando en algo los fines de semana. También doy clases de español en Miami-Dade College, así que imagínate. Uno no para, estoy como Francisco y la muerte, que no tengo tiempo. De todo eso que te ha sucedido desde que empezaste en Cuba, ¿qué sientes que haya sido lo más gratificante? Chico, yo te diría que lo más gratificante de todo, sin menospreciar lo otro, porque me apasiona todo lo que hago, pero este libro me ha traído muchas alegrías. Las personas que lo leen me han escrito que se identifican tanto. Con una persona que me dice, me has hecho llorar, me has hecho volver a la casa de mi infancia. No solo cubanos, venezolanos, colombianos,
puertorriqueños, personas de todos lados, porque han emigrado también, entonces la experiencia en cierta manera es común. Y este libro ha sido algo grandísimo, que Zoe Valdés me haga una reseña del libro, un podcast entero dedicado al libro, grandes críticos literarios han escrito sobre él, o sea, es una cosa, y no termina, porque me sorprenden a diario con, tú sabes, con reseñas, con invitaciones a presentarlo en eventos. Ahora muy pronto voy a ir a una feria del libro en West Palm Beach, y también estamos coordinando para presentarnos en Miami Book Fair, la feria del libro de Miami. Anúnciate en este programa, aquí donde tu negocio puede tener mayor alcance. Cuéntame y de seguro logrará mucho más éxito a través de Gracias por venir. Escríbeme a mi email y a mis redes sociales que están aquí. Éxitos. Carlito, ¿cómo ves el futuro de la televisión para los latinos aquí en Miami? Tú que estás en ese mundo. Bueno, la televisión está reinventándose. Tú sabes que las redes sociales están ocupando hoy en día, y las plataformas alternativas como obviamente YouTube, y bueno, y las plataformas de redes, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, están cada vez ganando más espacio. Ya, o sea, ya no son el futuro, ya es el presente. Y ahora, si le sumas a esto la inteligencia artificial, que tú puedes hacer maravillas, entonces es tremendo, ¿no? Yo no pienso que la televisión va a desaparecer, porque lo mismo pasó con la gente decía de la radio cuando surgió la televisión, que ya con la televisión la radio iba a desaparecer, y no fue así. Lo que la radio se reinventó, cambió sus lenguajes, cambió quizás las funciones, ¿no? que ejerce como radio. Y yo creo que eso le toca también a la televisión, reinventarse. Lo estamos haciendo, todos los días estamos trabajando por reinventarnos, por incorporar mucho de ese lenguaje de las redes que es tan directo, que es tan transgresor, desenfadado. Porque tú sabes que antes la televisión era como algo de culto, ¿no? Y un presentador de televisión era como un dios. Y hoy en día las redes lo han hecho todo muy cercano, y la televisión le toca también un poco nutrirse de eso. Te voy a hablar de lo que oigo en el día a día. Telemundo tiene una tendencia al Partido Demócrata. Sí, de eso nos tildan, y realmente nosotros hacemos periodismo, y en el periodismo, como política de la compañía, no podemos simpatizar, o puedes simpatizar tú como individuo, ¿no? Pero en el show que tú haces y en la noticia que tú cubres, no puedes parcializarte con ningún partido. Nosotros en el 51 luchamos mucho por eso, por hacer la noticia desde la objetividad. Y te puedo decir más, en el tema Cuba somos muy cuidadosos con no lavarle la cara al régimen, todo lo contrario, y desde un respeto hacia el exilio cubano, que es parte de nuestra audiencia, ¿no? Entonces, yo te diría que no, que mis colegas, tú sabes, como en la vida mismo, hay de todo, hay republicanos, hay demócratas, hay del medio, o sea, que no están afiliados a ningún partido, hay un poco de todo. Y desde mi experiencia, desde lo que me toca hacer a mí, que es por lo que yo puedo responsabilizarme, obviamente, pues siempre cuido de ser muy objetivo, y de que a la hora de la noticia no esté involucrada la preferencia que yo pueda tener por un partido o por el otro. Pero como cualquier canal, el 51 también tiene su censura. Hay sí, momentos sí. que toda la televisión no nos confundamos, toda la televisión en Estados Unidos, sea en español o en inglés, tiene una política editorial, tiene temas que hay muchas cosas que no se pueden cubrir. No es tan fácil como en las redes, que tú puedes usar ciertos videos. Nosotros a veces no podemos, porque no tenemos la aprobación de la fuente. Digamos, un video que es de un asesinato, nosotros no podemos mostrar las partes sangrientas, tenemos que ponerle un blur o un efecto. A tu entender, ¿cuál es el mayor desafío que tienes ahí en el canal 51? El mayor desafío que te pudiera decir es
el diarismo de la noticia, que uno tiene que hacer mucho y contrarreloj, y sobre todo cuando tienes un show en vivo. Un show en vivo es algo que no espera. Entonces es muy desafiante realmente para trabajar, ¿no?, con ese nivel de perfección donde tú no te equivoques en un guión, no te equivoques en las gráficas que tú apareces, en los supers o los banners donde aparece la síntesis de la noticia que estás dando, que no te falte una coma o una tilde. Es desafiante. Carly, pero veo que en la televisión hay cierta tendencia a los accidentes, a los tiroteos. Se convierte en una televisión violenta. Sí, sí. Y es lo que se vende, más y eso es lo que vende, eso es lo que te iba a decir. Yo digo que el ser humano es de naturaleza morbosa y el morbo vende mucho. Imagínate que si vas a Netflix o a otras plataformas como Amazon Prime, etcétera, ¿cuántas series no hay ahora de asesinatos, de los asesinos en serie de la historia de Estados Unidos? Y son las que la gente más consume. Entonces es un poco como en la música, ¿no? Como lo que hace Bad Bunny y lo que hacen todos estos cantantes. Pero tú ahora, como ser humano, ¿te gusta eso? No. Yo realmente te digo que si la televisión que yo soñaría hacer no sería para nada esa televisión sensacionalista del crimen, del robo, del asesinato. No es lo que a mí realmente me llena y me gusta. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y uno lo hace de la mejor forma posible. De aquí a 5 años, ¿cómo te ves? Chicos, la verdad que yo no tengo idea. Espero que la vida me sorprenda, porque mira, hasta ahora yo no pensaba verme aquí y aquí estoy. Que la vida me sorprenda, pero sin dudas me veo rodeado por mis libros, rodeado por la música, por mis amigos y por todas estas cosas que me apasionan. Me gustaría, obviamente, crecer como profesional, crecer como ser humano, pero prefiero que la vida me sorprenda, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué papel tienes pareja? Sí. ¿Qué papel juega tu pareja, tu madre, tu familia en todo el día a día, en tu carrera? Un papel muy importante porque sin el apoyo, tú sabes que este país es súper difícil, sobre todo en los comienzos, y entonces la familia, la pareja es un apoyo tremendísimo para todos los proyectos y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un papel primordial. Háblame de si tienes conexión con tus raíces cubanas todavía. Sí, claro, eso no se pierde, ¿no? Tengo mucha gente, muchos amigos que me escriben todos los días y yo les escribo todos los días. Tengo familia en Cuba, tengo mi abuelita que está, gracias a Dios, muy bien de salud y muy bien de la mente, en Remedios. Con mi tía, tengo allá tíos, primos. Estoy en contacto con los problemas de la gente en Cuba diariamente desde que me levanto hasta Eso que te me veía acuesto. preguntar, cuando sientes un tema que tienes que tratar de Cuba, ¿cómo es tu evolución interna? Ebullición, No. mejor dicho. ¿Qué te puedo decir? No puedo evitar apasionarme porque es algo que me toca tan de cerca, ¿no? Y que mi gente ya está sufriendo. Te digo que a veces uno tiene que contenerse porque uno quisiera decir expresar, ¿no?, desde la televisión esas ansias que tiene uno de ver a Cuba libre, de ver un cambio en Cuba, y a veces tú no puedes decir todo lo que tú quieres, una vez más por lo que habíamos hablado antes, pero sí estoy muy conectado con la realidad de Cuba, ya te digo, pidiéndole a Dios todos los días porque acaba de pasar ese cambio que necesitamos tanto todos los que estamos aquí y mucho más sin duda los que están allá, ¿no? Que no pierdes de la conexión, porque trajiste otros libros que sé Sí. que son de personas que uno mira de la tierra. Bueno, este libro es muy especial para mí, se llama Del polvo no he venido, y es la antología de un gran poeta de Remedios, Omarito. Omar Rodríguez García, nuestro querido Que Dios lo Omarito. tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria, que se acordarán de él los remedianos, ¿no?, en la biblioteca pública, y siempre estaba en el parque de Remedios. Tengo una crónica en un libro mío, ¿sabes? Sí, sobre Sí, él. sí. Bueno, pues mira, él hace algo parecido en este libro. Este libro se recopilaron todos los poemas que él escribió, fueran publicados en vida o no. Hay muchos que estaban inéditos, incluso muchos que Milady Ventura Portal, que es la que se dio la tarea de recopilar toda la poesía de Omarito, además escribió un prólogo maravilloso
al libro. Omarito fue censurado toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Entonces Mislady buscó hasta de amigos de Omarito que tenían poemas que él le había escrito y se lo había regalado del puño y letra de él. Y ella logró recopilar todo eso y todo está en este libro, imagínate. Es un libro que tiene un valor tremendísimo. Lo disfruté mucho, fue un proceso. La edición del libro, porque Mislady me envió un documento en PDF con todo. Y entonces yo traté de darle forma, de también corregir cualquier errorcito que se hubiera podido ir a la hora de teclear esos poemas. Fuera uno que estuviera por allá por Cuba, al alcance de bueno, enviamos unos cuantos para Remedio, enviamos unos cuantos, de hecho, el sobrino de Marito que vive aquí en Miami, Alexander Calzada, él fue el que financió todo este proyecto, que es una cosa tremendísima, porque esto se publicó en una editorial española, Betania, y él también envió unos cuantos ejemplares para Remedios, así que allá lo tiene Mislady y me imagino que ella se lo esté haciendo llegar a las personas allegadas a él y que tú sabes que y esos otros que traen por ahí son tuyos. Interese. Y estos otros, bueno, este es el primero que yo publico, que se llama Del vacío que te quiebra, publicado aquí en Estados Unidos. En Cuba nunca publiqué nada. No forma. Totalmente. No, los míos también me voy a publicar nada. Y entonces, estos dos son de otro autor remediano que queremos muchísimo. Ya él lleva 3 que yo les he editado aquí. Oscar Olivera Santilero, Oscarito. Está en La senda de retorno, Los infinitos avatares del miocardio. Y hay un primer libro de él que también, todos estos libros están en Amazon. Y para Omarito es un homenaje póstumo muy merecido. Y en el caso de Oscarito, él lo ha disfrutado muchísimo. Él es como haber realizado el sueño de su vida, tener esos libros publicados. Carlos, ¿qué es lo que más te hace sonreír, sentirte feliz? Chico, yo soy una persona que sonrío casi todo el tiempo, ¿no? Me hace sentirme feliz el saber que no ha sido en vano, que todo el camino hasta aquí y todos los sacrificios, que no ha sido en vano. Y el poder ayudar a un amigo, el poder ayudar a una persona que lo necesita, eso realmente me llena de felicidad. Cuando echas el tiempo atrás, ¿qué agradeces, qué tomas y qué desechas? Creo que casi todo lo que he vivido lo tomo, porque lo positivo, obviamente, uno, como tú decías, lo agradece, y experiencias negativas me han servido mucho para aprender, para saber que no puedo repetir esos errores. Entonces, si tú de todo en la vida sacas una enseñanza, sacas una lección, eso te hace crecer como persona. Yo no te diría que desecho nada. Quizás te pueda decir, me hubiera gustado llegar a Estados Unidos más joven, a lo mejor, pero quizás hubiera sucedido y no hubiera sido la persona que soy, o no hubiera tenido la formación que tengo. Tenía que ser así, y entonces, tú sabes, me quedo con todo, no desecho nada. Oye, hay personas de todo tipo. Quizás eran personas que te conocieron en Cuba, que cuando llegaste aquí dijeron, ya, te obviaron por la mentalidad que existe, pero tú estás siendo el mismo. ¿Qué puedes hablar en este sentido de todo eso? Porque eso pasa. Sí, eso pasa, como no, a mí me chocó, porque hay personas que uno conocía de toda la vida en Cuba, pero que cuando yo llego aquí, obviamente esas personas llevaban tiempo, y a lo mejor pueden pensar, coño, pero este viene a pedir ayuda, o sabe Dios que pueden pensar, ¿no? A mí me chocó, ¿qué te puedo decir? A mí me chocó, y trato de no ser así con nadie que llegue, porque para mí no hay diferencia entre una persona que lleva 30 años en Estados Unidos y una que llegó ayer. O sea, y entre los cubanos, para mí eso no existe, ¿no? Porque todos hemos vivido un proceso que es extremadamente difícil, dejar atrás la familia, dejar atrás el pueblo donde nacimos y crecimos para adaptarnos a un nuevo contexto. Entonces yo creo que no hay derecho en menospreciar a nadie porque es un recién llegado, o por el estatus migratorio que tenga, o etcétera, por lo que sea. No hay ningún derecho. La persona, el escritor en el mundo que te has encontrado desde que comenzaste tu vida laboral y artística, ¿quién admiras más? Mira, me impresionó mucho y marcó una huella tremendísima en mí
Eduardo Eras León, que fue mi profesor de literatura. Era una persona con ese don para contar historias. Eduardo estábamos en una sala o en un aula, 50 personas, y cuando él empezaba a hablar, todo el mundo hacía un silencio absoluto y te concentrabas en escucharlo, porque de la manera en que él contaba, cualquier cosa que te contara, aún cosas de la vida cotidiana, lo hacía con un arte, y eso está también en la forma en que escribe. Y me aportó tanto por su grandeza como profesional, su grandeza como ser humano, que creo que si tú me dices que tengo que elegir así una persona, sería él. ¿Y en la televisión? En el mundo en el mundo del audiovisual, mira, yo tuve la suerte de que Fernando Pérez fuera mi profesor. En un curso corto de una semana, incluso tuve la suerte de actuar con él como ejercicio de clase. Obviamente no en una película, me hubiera encantado, como ejercicio de clase. Me marcó profundamente, porque además de cineasta maravilloso que es un ser humano tan sencillo, un artista en toda la dimensión de la palabra. Tuve la suerte de trabajar con Juan Carlos Cremata, y ¿qué te puedo decir? Una experiencia que es totalmente enriquecedora, porque Cremata es un directorazo de cine, de teatro, pero un artista en toda la dimensión de la palabra, sumamente transgresor. Ese es otro de los casos de censura. Él dirigió un film que se llama Crematorio y está compuesto por 3 cortometrajes. Entonces yo escribí junto con él el tercero, que es interpretado por Orlando Manrufo, que hace de Mariconchi. Entonces, todo el film fue censurado. Se iba a estrenar en el Festival de Cine de La Habana y fue censurado también. Claro, hay una crítica ahí al sistema que les recomiendo. Está en YouTube, en el canal de Juan Carlos Cremata. Pueden ver Crematorio 1, 2, 3. Y después creo que él hizo un cuarto también. Es comiquísimo, pero además el nivel de crítica es tremendo, ¿no? Y obviamente fue censurado. A él también le censuraron obras teatrales que hacía, que eran muy transgresoras. Llegó un momento en que quitaban la corriente cuando tocaba las funciones de teatro, y lo fueron acorralando hasta el punto que él tuvo que irse de Cuba también. Está aquí en Miami. Realmente no sé en qué trabaja específicamente, pero no ha dejado de estar vinculado en cierta medida al mundo del cine, y tiene en Facebook como una columna donde recomienda películas, series, y realmente las recomendaciones de él, imagínate, buenísimas todas. Carlos, ¿qué te gustaría decirle a las personas que nunca has contado de ti? A ver, ¿qué les puedo decir? Yo soy bastante... casi como un libro abierto, ¿no? Las personas que me conocen casi todo de mí. ¿Qué les podría decir? Lo que yo no he contado va a estar aquí en mis libros. Yo siempre digo, si me leen, ahí van a descubrir otras cosas, porque yo creo que la literatura es un acto de profunda sinceridad. Ahí uno derrama lágrimas, ahí uno plasma obsesiones, sueños, todas las cosas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Lean Del vacío que te quiebra y casa que ya no es mía, para ver un poco a ese otro Carlos que también, no sé, ese mundo interior, ¿no? Que a veces es mucho más rico que el mundo exterior de lo que vemos a simple vista. Pero ya pasas los 40 años, No, cállate, ¿no? Los cumplo ahora. Bueno, yo sí, porque estaba sacando la cuenta mía con la tuya. Este año cumplo mis 40 años, imagínate. ¿Qué mensaje quieres dejar a los que te conocen, a todos los que pasaron y te ayudaron, los que no te ayudaron, los que te frustraron y los que te han dado la mano, en fin? A todos gracias, a todos darles las gracias, a los que me ayudaron, imagínate, doblemente, ¿no? Darles las gracias, a los que me ayudan día a día, porque tengo gente tan linda en mi vida y tan especial, darles las gracias. A los que me pusieron obstáculos, quizás intencionalmente, quizás no, darle las gracias también, porque esos obstáculos me han hecho ser una persona más fuerte, una persona que sabe lo que quiere, que no se va a rendir tan fácil, y que me han hecho llegar hasta aquí. Y quisiera decirle a todos los que nos puedan estar viendo que no dejen de luchar
por lo que quieren en la vida y por sus sueños, aunque parezca que es imposible, porque eso me sucedió cuando llegué a Estados Unidos, que muchas de las personas que llevaban muchos años aquí me pintaron un contexto en el que yo más nunca iba a poder trabajar en la televisión, en el que yo nunca iba a poder ser un escritor, en el que yo nunca iba a poder ser nada de lo que yo era, y eso no fue lo que sucedió. Obviamente yo tuve que trabajar, como te conté antes, en lo que tuviera que trabajar, con mucha dignidad y con mucha pasión también, pero sin perder el rumbo, sin perder de vista mi brújula, que yo quería esto y que yo tenía que seguir luchando por esto, y un día llega. Cuba. Oye, que este año sea el de la liberación. Yo pienso que estamos más cerca que nunca porque el presidente Trump realmente nadie pensaba que en Venezuela fuera a pasar algo y pasó. Y oye, Cuba hace falta que haya un cambio. En Cuba hace ya hasta dónde, hasta cuándo el pueblo cubano va a sufrir de la manera que está sufriendo hoy en día, porque ya la Cuba de hoy no es ni siquiera la sombra de la Cuba que fue cuando yo era un niño. En la Cuba de cuando yo era un niño, con muchas limitaciones, con muchas carencias, pero era un país donde se podía vivir y yo tuve una infancia feliz. Pero hoy en día los niños, los jóvenes no tienen un futuro, no tienen una esperanza, no tienen ni siquiera un presente, no tienen nada. Un país donde tú vivas todo el tiempo sin corriente, sin acceso al internet, sin las necesidades básicas cubiertas. Es horrible. Bueno, Carlos, ha sido tremendo gusto estar aquí. El Cada gusto vez que ha sido tengo mío. un coterráneo me siento más allá de estar en mi casa, porque siempre uno recuerda cosas buenas, cosas de la tierra, te hacen como si estuviera todavía allá. Y bueno, lo único que te deseo es muchas bendiciones, éxito y de corazón Lo propio. haber estado aquí. Gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno. La voz del pueblo.